¿vale? Bien, bueno, pues nos gustaría, fundamentalmente el motivo de convocarles es para, en nombre de la Dirección Nacional del Partido Popular, respaldar a todos los gobiernos que decidan en estos tiempos tan complicados para los ciudadanos bajarle los impuestos a la gente. El Partido Popular no solo saluda la bajada de impuestos que acaba de anunciar el presidente Moreno Bonilla, una bajada de impuestos importante, una vez más en Andalucía, sino la que haga cualquier gobierno. Estamos en una situación económica complicada y el sentido común nos obliga a entender que cuando las cosas van un poco peor hay que aliviar la carga fiscal a los ciudadanos en vez de subirle los impuestos. Por tanto, el Partido Popular, y no es nuevo, lleva en el ADN la bajada de impuestos. En Andalucía, después de 40 años de socialismo, en Andalucía, que conozco bien la situación porque he pertenecido a ese gobierno, Andalucía era la comunidad autónoma donde se pagaban los impuestos más altos de España y se tenían los peores servicios públicos. Después de 6 bajadas de impuestos en Andalucía, y me refiero no solo a esta, sino a la anterior legislatura de la que formé parte, en Andalucía se eliminó en los primeros años de gobierno popular el impuesto de sucesiones y donaciones, se bajó el tramo autonómico del IRPF, se bajó el impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales. Con esa bajada y reducción de impuestos en Andalucía, fíjense, el socialismo salió corriendo para decir que era imposible que el nuevo gobierno de Andalucía mantuviera los servicios públicos. Y dijimos, no hay un ejemplo mejor para comparar un gobierno socialista de un gobierno no socialista. El gobierno socialista de entonces inflaba impuestos a los andaluces y al final lo que hacía era engordar la administración, contratar más personal de confianza, engordar la administración. En cambio, el gobierno del Partido Popular en sus primeros años lo que hizo es eliminar estos impuestos. Y conseguimos, diciendo que bajando los impuestos, al final creas empleo, recaudan más. Nuestro modelo, ¿cuál es el del Partido Popular? Dejar el dinero en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Si dejas el dinero en el bolsillo de la gente gasta más, se activa el consumo. Si activas el consumo y la gente gasta más, puedes recaudar más. Si recaudas más, puedes invertir más en servicios públicos. Sanidad, educación y política social. Ese es el modelo del Partido Popular que aplicamos en Andalucía. Pues bien, 3 años después de esa bajada de impuestos, donde la ministra Montero dijo 3 años antes que no vamos a tener capacidad de mantener los servicios públicos, los datos son los siguientes. 280.000 contribuyentes más en Andalucía y 1.000 millones de euros recaudados más gracias a esa bajada de impuestos. Ahora que se anuncia otro nuevo paquete de bajada de impuestos que consiste fundamentalmente en la congelación del canon del agua en Andalucía, la deflactación de la tarifa del IRPF en el tramo autonómico y la eliminación del impuesto del patrimonio. Bien, con eso se pretende dejar en el bolsillo de los andaluces 360 millones de euros el próximo año, que se invertirán y se recaudará más sin ninguna duda, como pasó en la primera bajada de impuestos. Ahora bien, el socialismo ha salido, bueno, en manada, por decirlo de alguna manera, a criticar al Partido Popular y criticar esta bajada de impuestos. Bueno, no se han puesto de acuerdo. El ministro Escrivá ha dicho lo que ha dicho y ya hay división en el gobierno donde un ministro otra vez ha tenido que rectificar a otro. Vamos a ver. Impuesto de patrimonio. Aquí no hay que rasgarse las vestiduras. Este impuesto prácticamente no existe en Europa. Solo 2 países lo pagan, Noruega y Suiza. La socialdemocracia, los socialistas europeos, prácticamente todos, han eliminado este impuesto y lo han bajado. El impuesto del patrimonio fue un impuesto nacional que en el año 2007, ¿quién lo eliminó en España? Pues nada más y nada menos que el Partido Socialista y Zapatero. Por cierto, también Zapatero deflactó la tarifa del IRPF en el año 2008. Claro, después las comunidades autónomas, algunas lo aplicaron, Andalucía lo aplicó y ahora lo que se ha hecho es eliminar. ¿Qué pretende el gobierno de Juanma Moreno eliminando el impuesto de patrimonio? Reactivar la economía, recuperar patrimonio e inversiones que hay eh, por otros territorios de nuestro país que se fueron de Andalucía por la alta fiscalidad. Y sobre todo recaudar más para invertir más en servicios públicos. El ejemplo lo tienen antes con la primera bajada de impuestos y en esta, dentro de un año hablamos y se demostrará que la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía ha supuesto un relanzamiento, una vez más, de la economía. En el ADN del PP, insisto, la bajada de impuestos. En la socialdemocracia europea hacen lo que hace el PP en España. Aquí el único que va contracorriente
es el Partido Socialista que está más podemizado y se parece más a Podemos que a sus socios del resto de los países de la Unión Europea. Es lo que tenía que contarles. ¿Alguna cuestión? Sí, señor Bernardo. Si el Partido Popular gobernase en España, ¿sostendría el impuesto sobre el patrimonio? ¿Lo suprimiría, lo eliminaría? Vamos a ver. Es que no existe. Vamos a ver. El impuesto sobre el patrimonio ahora mismo lo explican las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas. Lo que ha hecho Andalucía es eliminarlo. Sí, señor Bendo, dos cosas. Primero, esto no puede concretarse o convertirse en una guerra entre comunidades autónomas para ver quién tiene menos impuestos. De hecho, ya hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido que esto es una confrontación, o viene a ser una confrontación, que incluso ayer también dijo que invitaba a catalanes a venirse a Andalucía. Y por otra parte, con el respecto a las pensiones, hoy Juan Bravo ha dicho que estaría a favor de indexar la cotización de las pensiones al IPC, cosa que hasta ahora desde Génova, incluso el propio Feijóo en una entrevista dijo que no era posible. Bien, dos cuestiones, ¿no? La primera, a nadie debe sorprender que un gobierno del Partido Popular sea en Andalucía, en Madrid o en Castilla y León baje los impuestos. ¿Por qué? Porque en el ADN del PP, insisto, está la bajada de impuestos. Sorprendería que un gobierno socialista bajara impuestos. Lo hacen también los gobiernos socialistas en el resto de la Unión Europea. Por tanto, aquí no es cuestión de competir, es cuestión de coherencia. Y nosotros siempre hemos dicho que bajando impuestos se reactiva la economía, se crea empleo, se recauda más y se invierte más en servicios públicos. El ejemplo está ahí, en Andalucía lo digo con datos. 280.000 contribuyentes más después de las bajadas de impuestos y 1.000 millones de euros recaudados de más, gracias a la bajada de impuestos. Y dentro de un año, este nuevo paquete de bajada de impuestos tendrá su impacto y lo comentaremos. Mire, con respecto a las pensiones, yo solo le puedo decir una cosa. El Partido Popular siempre ha estado al lado de los pensionistas, siempre, y lo va a seguir estando. Hoy el gobierno no habla de recentralizar impuestos, sino que habla de armonizar. ¿A qué le suena la Uf, palabra armonizar? hay que echarse a temblar. Cuando un socialista habla de armonizar impuestos, es que nos va a meter la mano en el bolsillo a todos los españoles. Armonizar para el socialismo es subirnos los impuestos a todos. Por tanto, ojo, hay que estar muy atentos. Yo quería preguntarle por el tema del indulto al Bueno, señor Griñán. vamos con este tema si terminamos con el tema de impuestos, por si tienen alguna Sí, pregunta yo más. tengo una pregunta sobre Sí. impuestos. Si ustedes sostienen que bajando los impuestos aumenta la recaudación y sostienen que es algo Pero perdón, no lo sostengo. Ahí está el dato, ¿no? ¿por qué reclaman luego al gobierno central más financiación para sanidad, educación y dependencia, como hizo usted ayer, que son competencias propias de las comunidades autónomas? Bajan impuestos y a la vez reclaman más financiación al gobierno. Y lo vamos a seguir haciendo, porque en el caso de Andalucía es una de las comunidades que está más infrafinanciada. Y no lo dice el gobierno del PP en Andalucía, lo dijo la entonces consejera de Hacienda de la Junta o ministra, que Andalucía estaba infrafinanciada en 4.000 millones de euros. Por tanto, pero bajar impuestos no significa que perdamos recaudación. Nosotros hemos demostrado en Andalucía que bajando impuestos recaudan más. Ahí tiene el dato. Por tanto, ¿qué hace falta? Una financiación autonómica más justa. Bueno, cuando lleguemos al río cruzaremos el puente, como se suele decir. Así que vamos a esperar. Pero ya le digo, lo que se pueda. Sí. Yo quería preguntarle por el tema del indulto al señor Griñán, porque esta mañana la ministra de Justicia decía en el Congreso que ni siquiera se ha incoado el expediente para tramitar ese indulto. ¿Ha estado más tranquila que ayer? Y les Yo acusaba, no lo oí. al Partido Popular de estar en una estrategia para sacar el jugo populista, decía la ministra. Quería preguntarle una valoración por esas declaraciones y si usted el otro día que pedía abrir el debate sobre este asunto para ver si se puede cambiar la ley y llegar a un pacto, si ha habido algún avance en este sentido. Bueno, simplemente lo que nosotros pedimos ayer en el Senado y hoy en el Congreso es un ejercicio de transparencia del Gobierno y de la ministra especialmente, donde, claro, es que al final el camino está marcado. Me refiero al proceso, ¿no? El proceso, el Gobierno hizo tres cosas. En primer lugar, negar que se fuera a indultar. En segundo lugar, allanó el camino para el indulto. Y en tercer lugar, indultó. Nos tememos que el camino que se andó entonces se vuelva a hacer ahora con el caso de los Jerez. ¿Qué sucede? Que de momento están con el primer paso, se está negando el indulto. Ayer no, ayer se empezó a allanar el camino, han empezado a andar
la segunda etapa, ¿no? Simplemente que nos diga el gobierno qué va a hacer. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia de España. 700 millones de euros de los parados andaluces que iban dedicados a contratar amiguetes y compañeros del partido en eres fraudulentos, entre otras cuestiones. Aparte de gastos en cuestiones nada edificantes, ¿no? A partir de ahí, queremos saber únicamente si el gobierno va a dar esos pasos. Y si el gobierno al 100% está de acuerdo con lo que vaya a hacer la otra parte, ¿me entiendes, no? Si la parte de Podemos del gobierno está de acuerdo también con el indulto que se parece que se va a plantear con respecto a Griñán. Luego, nosotros no queremos, entendemos la situación de las familias y no nos parece bien que nadie entre en la cárcel por estas circunstancias porque es una situación compleja, ¿no? Pero las sentencias están para cumplirlas, ¿no? Claro, a partir de ahí vamos a ver, ¿no?, los pasos que da el gobierno, pero de entrada, y contestando a su segunda pregunta, fundamentalmente la reflexión que queríamos hacer y que queremos hacer y el llamamiento a la reflexión es que los españoles, primero, no van a entender que se produzca este indulto y en segundo lugar no van a entender que el Partido Socialista indulta al Partido Socialista, es decir, el autoindulto. Eso es complicado de hacer, de explicar y sobre todo de entender por los españoles. Claro, las prerrogativas que tiene el gobierno tienen que tener también sus límites. Esto no es una cuestión nueva, lo que yo planteé en su momento, ¿no?, días atrás. Esto cada cierto tiempo sale, ¿no?, de limitar las prerrogativas del gobierno con respecto a los indultos. No sé, de entrada, no pongamos el carro delante de los bueyes. Vamos a esperar que el gobierno se pronuncie. Nosotros lo que hemos pedido ayer en el Senado y hoy en el Congreso es un ejercicio de transparencia que no se ha producido de momento. Pero sí estamos visibilizando que se están dando los pasos como se dieron en su momento con el proceso para llegar a ese puerto. Vamos a ver los próximos días. Perdón, señor Muy Bendodo, bien. es que no me ha quedado muy claro entonces. ¿Indexar las pensiones al IPC? Ya, ¿sí pero o no? Yo creo que le he contestado con claridad. Le he dicho que el PP siempre ha estado al lado de los pensionistas en todas sus reivindicaciones. Y no va a ser menos ahora. Gracias.